Vamos a comenzar la segunda parte de la jornada que ha preparado el programa de la maestría en Diseño, Información y Comunicación sobre periodismo de datos. Como algunos de ustedes ya conocen y ya nos avisaron, vamos a continuar con Lilia Saúl, multipremiada Lilia Saúl. Estaba viendo que tiene el premio Ortega y Gasset 2016 y bueno, Premio Nacional de Periodismo en México en 2011. Se lee de manera muy fácil, pero me imagino la cantidad de trabajo que hay detrás de ello. Ella estudió también periodismo en la FES Acatlán y bueno, es periodista especializada en temas de transparencia y rendición de cuentas, partidos políticos, Congreso de la Unión y organismos electorales, y tiene experiencia en elaboración de reportajes, documentos y proyectos de investigación relacionados con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, que por cierto es otra área también importante dentro de esta noción de la multidisciplina. Poco se ha mencionado, pero también tenemos que empezar a rastrear, a conocer todos los aspectos jurídicos de los temas que estamos investigando y de las profesiones que estamos desarrollando. Ella es periodista especializada en temas de transparencia y acceso a la información, ha colaborado en medios como W Radio, en CNN México, en Milenio Semanal, forma parte de la red de periodistas México Infórmate, no sé si de la red de periodistas de a pie. No, pero sí he dado cursos con ellos. Porque justo vi que ella impartió un curso que se llamó el ABC del periodismo de datos. Así se lo di. O sea que, ¿perdón? Con ellas. Sí, nos va a dar una lección, una clase magistral de periodismo de datos. Ha impartido seminarios también en el International Center for Journalists y, bueno, es parte de la unidad de datos actualmente del periódico El Universal. Bienvenida y te escuchamos. Gracias, muchas gracias. ¿Me escuchan bien, verdad? Bueno, me da mucho gusto estar aquí en la UAM, gracias por la invitación. Me da mucho gusto también estar, espero que la mayoría sean estudiantes y que hayan venido por su propio pie. Y bueno, en la presentación, ahí viene la URL de la mayoría de los proyectos que nosotros hemos estado desarrollando en el Universal. Como le digo a Yosune, le digo, es el mejor secreto guardado del Universal porque es una página tan grande con tanta información que a veces es un poco complicado encontrar pues, nuestros proyectos. Bueno, como ya comentaban en la presentación, nosotros estamos, yo soy la editora actualmente de la sección de periodismo de datos del Universal. Al mismo tiempo formo parte de esta iniciativa que también hace unos meses fui a la UAM de Xochimilco a platicar sobre el tema de Chicas Poderosas y que justo el 22 y 23 de octubre va a ser nuestro evento en el Centro de Cultura España. Los invitaría, pero ya no hay espacio, entonces lo pueden seguir vía streaming. Y van a estar muchas expositoras, muchas ponentes, mujeres diseñadoras, programadoras y periodistas haciendo precisamente proyectos que tienen que ver con periodismo de datos. Y también formo parte de México Infórmate, que es una red de periodistas a la cual tengo mucho cariño, porque esta red de periodistas existe prácticamente desde hace ya casi 10 años. Somos periodistas de varios estados y nos hemos especializado precisamente en el tema de la Ley General de Transparencia, en hacer solicitudes de información. Hemos hecho proyectos periodísticos relacionados precisamente con el tema de acceso a la información. Y tuvimos también, digamos que el honor y al mismo tiempo, si ustedes luego de repente ven que la ley funciona o tiene demasiadas cosas, es porque nosotros estuvimos ahí metiendo la cuchara, precisamente para que se incluyeran muchas de las cosas que ahora están en la ley, como el tema de los fideicomisos y de los sindicatos. Entonces, pues ahí estuvimos ahí metiéndole. Y bueno, y también formo parte de esta red de periodistas en América Latina que se llama Conectas, que es una red
que, como mencionaba desde temprano Israel Piña, son de estas redes que te permiten precisamente lograr desarrollar muchos proyectos periodísticos con ciertos apoyos que incluso tienen que ver con apoyos financieros, económicos, que tiene que ver con grants, no sé si les suena la palabra, pero es básicamente como una especie de donativo en el cual tú te comprometes a desarrollar un proyecto periodístico, y estos financiamientos pues son de organizaciones internacionales. En el caso de Conectas está financiado por International Center for Journalists, que a su vez es una red pues precisamente para apoyar a periodistas y que tiene su sede en Estados Unidos. Y bueno, pues ya actualmente en la sección de periodismo de datos del Universal, que ya estamos por cumplir 3 años, pues es la primera que ha existido en México. Después, meses después nació, bueno, no, más bien varios meses después nació la de Milenio, pero nosotros pues ahora sí que surgimos primero en México, viendo un poco también las iniciativas que se habían desarrollado en otros países de América Latina, antes que en México, como es en los diarios de La Nación de Argentina, La Nación de Costa Rica, en países como Brasil. En varios países de América Latina ya existían, pues ahora sí que equipos formados por periodistas, programadores, diseñadores, para desarrollar lo que se viene conociendo como periodismo de datos. En el caso de México, bueno, pues nosotros arrancamos con este proyecto hace ya casi 3 años, y pues comenzamos precisamente teniendo precisamente un sitio web, poder dar a conocer historias y noticias que tuvieran que ver precisamente con el tema de periodismo de datos. Poco a poco fuimos desarrollando investigaciones también periodísticas y los proyectos multimedia. Uno de estos proyectos multimedia fue este que desarrollamos en el 2014 con una organización que desafortunadamente ya no existe, pero son de esos proyectos como Morlan, por ejemplo, que este proyecto que hicimos sobre las mineras en México, lo hicimos junto con este equipo multidisciplinario que formaba parte cartográfica, era geógrafos, políticos que estudiaron ciencia política y gente que estaba muy entusiasmada en desarrollar proyectos con periodistas. Entonces, en aquel entonces hicimos esta propuesta para comenzar a mapear en el país el tema de las mineras en México. ¿Por qué? En aquel entonces, no sé si ustedes recuerden, pero había un problema muy grave en Chiapas contra una minera que se llama Blackfire, una minera canadiense. Y el desafortunado desenlace de ese proyecto minero fue el asesinato de uno de los principales activistas que estaba en contra de esa minera. Para fortuna de la familia de esta persona, pero desafortunadamente después de su asesinato fue que cerraron la minera, y actualmente todavía está, bueno, creo que la Corte, hasta donde yo recuerdo, la Corte determinó que no se tenía por qué volver a abrir. Pero entonces la pregunta era, ¿cuántas mineras hay en el país? ¿Cuántos conflictos mineros hay en México? ¿Cuánto territorio está concesionado a estas mineras? ¿Y quiénes son los dueños de estas mineras? Porque al escuchar el nombre de Blackfire, pues todos diríamos, bueno, pues es una minera que no es entonces mexicana, luego entonces ese dinero se queda en México, se va del país, o estamos volviendo a los tiempos coloniales en los que se llevaban todo nuestro oro y nuestro dinero fuera del país. Y pues sí, efectivamente. El resultado de esta investigación dio que, bueno, pues prácticamente 1/3 parte de todo México está concesionado a mineras, empresas que son transnacionales en su mayoría, algunas sí son mexicanas, y pudimos presentar esta información además con datos públicos, porque la información está pues a un solo clic por parte de la Secretaría de Economía. El problema está en que los datos están de manera muy compleja para poderlos, digamos que analizar nosotros como periodistas, y por eso fue que hicimos en conjunto este trabajo con Cartográfica, que ellos nos ayudaron precisamente a aterrizar toda esta información y el análisis de los datos. En ese mismo año hicimos otro proyecto que fue muy pequeñito, pero al mismo tiempo muy enriquecedor, con colegas que se llaman Gobierno Fácil. Ellos son 2 personas, se llaman Hugo y Boris, y bueno, ellos son diseñador y programador,
y tomando en cuenta que estábamos haciendo un trabajo nosotros con el tema del turismo en México, platicando con ellos decíamos, bueno, ¿y cómo se verá un mapa en México con relación al toma de las entidades, en dónde hay más turismo, en donde hay menos turistas, cuáles son las zonas en las que están visitando? Y bueno, pues eso fue lo que pudimos mostrar en este mapa interactivo, que además ustedes también pueden entrar y conocer los principales destinos turísticos del país. Este otro fue un proyecto que ya hicimos con gente dentro del periódico. Les explico un poco cómo estamos nosotros organizados en el área de periodismo de datos. Cuando a mí me invitan a formar parte de esta área en el Universal, me dicen, bueno, tú vas a ser la editora, y yo les puse como digamos ciertas condiciones en el que teníamos que ser por lo menos un equipo de 5 personas para que pudiera tener yo un periodista, un programador, un diseñador y un analista de datos. Pues por cuestiones obviamente de las empresas y que de repente uno tiene mucho entusiasmo por empezar a hacer estos nuevos proyectos, yo comencé con una persona dentro del área y era un economista que formaba parte del área de las encuestas del Universal. Y comenzamos a hacer como los trabajos. Entre él y yo hacíamos el análisis, bueno, el economista obviamente hacía el análisis de los datos, yo hacía los reportajes y entre los dos comenzamos a trabajar y a sacar adelante el área. En cuanto al tema del programador y del diseñador web, no contamos con ellos directamente, de hecho hasta la fecha no tenemos a alguien que esté de manera directa con nosotros, pero en cualquier medio de comunicación hay un programador y en cualquier medio de comunicación hay un diseñador. Y web, bueno, pues también ahora ya los hay. Entonces, comenzamos a trabajar con ellos, presentándoles los proyectos, haciendo planes para sacar los proyectos, digamos que de manera a corto y a largo plazo. Este proyecto, por ejemplo, lo hicimos después de como unos 3-4 meses de haberlo platicado con el área de tecnología, que allá le llaman así en el Universal, y con el área de diseño web. Entonces, no sé si ustedes estén muy familiarizados con los procesos de cómo se pueden llevar a cabo este tipo de proyectos, pero de verdad es un gran aprendizaje. Los invito a que, yo entiendo que muchos reporteros o muchos periodistas todos los días se queman las pestañas por sacar 5 o 10 notas al día del dijo, señaló y agregó, y al final del día no les queda ni tiempo para respirar o para reflexionar en un reportaje. Bueno, pues lo mismo pasa, pero en este tipo de proyectos porque son muy largos, son a veces cansados, en el sentido de que tienes que conjugar a mentes que tienen diferentes disciplinas, pero que al mismo tiempo son muy enriquecedoras, ¿no? Como un poco contrastando lo que decía a lo mejor Israel en la mañana. El periodista no se vuelve, o en mi caso, aunque yo soy la editora, no me vuelvo jerárquicamente hablando, no soy la que manda, o sea, soy una más de todo el equipo en el que nosotros sabemos quién sabe hacer qué cosa, ¿no? Entonces, yo no soy programadora ni tampoco diseñadora, y si el programador me dice, esto no lo tengo en una semana, ni aunque me desvele todos los días, yo lo entiendo y lo tengo que comprender, porque si no, pues ya a la siguiente ocasión ya no va a querer trabajar conmigo. Claro que siempre, como todos los medios de comunicación, todo es para ayer. Entonces, pues precisamente por eso vamos trabajando en varios proyectos al mismo tiempo. Entonces, bueno, este es uno de los trabajos que además fue muy cercano a la gente, porque también eso es algo muy importante que hay que hablar en el tema de periodismo de datos. No solamente es cómo visualices la información y que lo presentes muy bonito y que tengas gran cantidad de datos, sino que también tengas la capacidad de aterrizar toda esta información en historias que la gente le lleguen y que además puedas pues darle como un plus que es como un servicio a la comunidad. Por ejemplo, yo pensé, si yo tuviera que tener un trasplante de riñón, ¿en dónde me operaría? ¿Dónde acudiría primero? ¿Dónde han tenido más trasplantes de riñón exitosos? ¿En qué parte del país hay más doctores que pueden trasplantar un riñón? Porque además no solamente es tener la infraestructura, sino también tener a los doctores especialistas que te puedan atender. Entonces, toda esa información viene ahí y la pueden ustedes encontrar y hacer como sus búsquedas propias de saber en dónde hay más o menos trasplantes y dónde hay más o menos especialistas y dónde hay más o menos hospitales que pueden atender a estas personas. Otro de los temas que nosotros hemos desarrollado y que creo que también insistiendo mucho en el tema de las personas y de cómo llegarle a la gente con tanta información que a veces vemos todos los días es
pues precisamente algo que nos aqueja a todos y que tiene que ver con quizás el tema de los derechos humanos. Y aquí, pues no sé, todos los días leyendo notas de que se encontraron unas fosas y que se encontraron acá otros cadáveres y que encontraron allá y que San Fernando por aquí y por allá, dijimos, bueno, ¿cuántas personas están involucradas detrás de estos hallazgos? ¿Cuántas personas están siendo identificadas? ¿Cuántos científicos están interviniendo en este tipo de trabajos? Nos dimos a la tarea de hacer varias solicitudes de información para preguntarles a la PGR, a las procuradurías de los estados, todos estos datos, para saber también cuántas averiguaciones previas o al menos cuántas investigaciones ya se habían abierto por el tema de las fosas clandestinas. Y la sorpresa, bueno, pues es que no es nada halagador. En nuestro país, hasta la fecha, podrá haber más de 26,000 cadáveres quizás, que pueden ser relacionados con el mismo número de desaparecidos. Sin embargo, el número de las averiguaciones previas es mucho menor y también tienen un desorden, que es lo que encontramos nosotros en este tema, porque les pongo un ejemplo, hablando con Ricardo Pascoe, que fue uno de los encargados de recibir los cuerpos, los cadáveres de San Fernando. Decía, es que nosotros bien a bien no sabíamos cuántas averiguaciones previas se habían abierto, porque en un principio habían hecho una sola por el caso de San Fernando, pero después, al ver que había más cadáveres y más fosas, entonces se comenzaron a abrir averiguaciones previas por fosas, pero si se encontraban 3 cadáveres en una fosa, se abría una averiguación previa. Pero si en esa fosa había 2 menores y un adulto, entonces sí se abrían más averiguaciones previas. Entonces, era un desorden tal que ni las mismas autoridades sabían bien a bien cuántos cadáveres en total se habían encontrado. Y si a eso le agregamos que en los estados no hay la capacidad suficiente para almacenar esos cadáveres, en el ir y venir de dónde los guardaban, se perdía mucha información importante de saber cuántos cadáveres exactos estaban siendo recuperados en estas fosas. Entonces, sí creo que fue un trabajo demoledor para mí, porque era como encontrar estas historias de que ni siquiera se habían abierto averiguaciones previas en lugares tan conocidos como, por ejemplo, Veracruz, ¿no? Y bueno, esto ya es como un poco el tema de los logros de la sección que hemos tenido en estos 3 años de existencia. Bueno, para empezar, es un logro en sí mismo que la sección sigue existiendo. ¿Por qué? Pues porque ya vimos el caso de Milenio, porque a pesar de que ya tenemos 3 años de existir, ningún otro medio se ha aventado a crear una unidad de esta naturaleza, porque efectivamente cuesta dinero, cuesta trabajo, mucho trabajo, porque no hay como muchos periodistas que quieran o le entiendan al tema y porque al mismo tiempo también hay mucho desdén y mucho desprecio. Creen que es periodismo de datos, pero es lo mismo que hacer periodismo de investigación, pero es que todo el periodismo tiene datos. Sí, pero también es una forma diferente de cómo estamos tratando la información y creo que ahí es cuando nosotros les estamos demostrando que podemos hacer una especie de periodismo diferente, que es lo que queremos llegarlo a los lectores, acercarnos a los lectores. Y bueno, hasta ahorita estábamos haciendo el conteo de los gráficos multimedia, que llevamos ya 60, y bueno, 120 portadas en el Universal con todos nuestros trabajos, pues no es así como que tan fácil de decir. ¿Cuáles son los productos? Bueno, pues han sido reportajes, investigaciones, interactivos, aplicaciones, porque también hemos hecho aplicaciones, apps, tenemos actualmente 2, una que tiene que ver con encontrar qué gasolinera no te está robando pues, la gasolina, los litros completos, y otra que tiene que ver con tu futuro laboral, que es hacer un análisis de la información de cuáles son las carreras que más pues, éxito tienen en el sentido de cuáles son las mejor pagadas, y bueno, pero pues obviamente no todo es color de rosa, obviamente hay muchas dificultades. Una de ellas es, bueno, pues que somos pocos, entonces, en consecuencia, lo ideal sería que pudiéramos tener dinero para pagar a colaboradores externos, lo cual no hay. Entonces, bueno, de antemano, muchas de las colaboraciones que hemos hecho son porque hemos empezado con un gran entusiasmo para hacer sinergia, porque tenemos conocimientos nosotros y las otras áreas nos pueden aportar otras ideas y entonces hacemos el match y hacemos grandes trabajos. No hay gente dentro del diario que haga este trabajo con tan poco tiempo, que eso es lo que les decía, o sea, los programadores y los diseñadores web que hay
no están trabajando con o para nosotros, o sea, ellos tienen que hacer otros trabajos que de verdad les requieren mucho tiempo, o sea, simplemente los programadores que han trabajado con nosotros se dedican a actualizar y a arreglar y a componer y a tener en pie la página web del periódico, que de por sí ya es una página que pues ustedes la verán, pues todo el tiempo se está actualizando y es un gran trabajo mantener una página así para que no se esté cayendo, para que los servidores funcionen. Entonces no es tan fácil quitarle el tiempo, porque así se le ve a veces, a un programador para que esté al mismo tiempo trabajando con nosotros. No hay incentivos porque efectivamente toda esta gente que les estoy diciendo que ha estado trabajando con nosotros, pues no recibe nada adicional o un extra o pago de horas extras o creo que lo que nosotros les podemos ofrecer y que lo han visto, pues es el reconocimiento de estar trabajando en un área en la que, bueno, pues se ha ganado reconocimientos internacionales y que, bueno, pues creo que eso es digamos que bueno, para satisfacciones personales creo que podría ser importante, pero hay gente que no lo ve así. Y bueno, pues no hay equipos y pues también hay envidias, ¿no? Porque en cierta manera, y me lo ha dicho gente dentro del mismo periódico, es que ustedes son periodismo de datos y nosotros somos periodismo de boletín, o sea, y les digo, pues no, o sea, no es así, pero pues si tú lo quieres ver así, o sea, yo no me pongo así de esa manera, ¿no? ¿Y cómo lo hemos logrado en todo este tiempo? Bueno, pues es buscando aliados y cada vez más aliados. Como les decía, Conectas es un gran aliado para nosotros. Con ellos y gracias a ellos hemos desarrollado varios proyectos y de los recursos que nos han otorgado, afortunadamente, pues es, por ejemplo, para pagar colaboraciones como la que hemos tenido con Morlan, como la que hemos hecho con otras organizaciones, que más adelante les enseñaré con quiénes más. Por ejemplo, el año pasado, ¿sí? ¿Año pasado o ya fue antepasado? Ya ni me acuerdo. Bueno, más o menos. Sí, finales del 2014 y todo el 2015, ¿verdad? Ajá. Nosotros concursamos igual que Animal Político con un grant que fuimos de los únicos medios que tuvimos la fortuna de conseguirlo. Ellos hicieron el de Narcodata, nosotros hicimos un proyecto de fideicomisos. Y bueno, pues en ese grant que nos otorgaron a nosotros como Universal, pues nos financiaron tanto esta organización de IVOS, Avina y el centro para poder desarrollar estos proyectos periodísticos de los cuales les he mencionado. Y obviamente pues con quienes hemos colaborado, tanto de manera que lo han hecho pues ahora sí que pro bono, de buena onda y porque nos quieren mucho, y en otros lados, bueno, en otros, digo, no crean que no son financiamientos muy grandes, o sea, les estoy hablando de proyectos que son, o sea, no sé, bueno, a lo mejor pueden sonar mucho dinero, pero ya cuando es para un profesional es poco en realidad, no sé, 20,000, 30,000 pesos, no sé si sea mucho o sea poco, pero no, digo, en el mercado y en lo que cuesta hacer este tipo de trabajos, pues a veces es poco para lo que realmente implica todo el trabajo que estoy hablando de un trabajo de meses, ¿no? Entonces hemos trabajado con el Tiempo de Colombia, con Nómada de Guatemala, con el equipo que les decía de Cartográfica. Por cierto, Cartográfica, por ejemplo, uno de sus integrantes actualmente da clases en el CIDE, y ellos constantemente dan talleres, por si les interesa también, digo, yo hago aquí publicidad a todos los que pueda. Cartográfica hacen, por ejemplo, ellos talleres sobre cómo utilizar herramientas como CartoDB y así para visualizar. Numérico, que bueno, ellos son también unos chicos bastante pilas, un economista, un estudiante en ciencias políticas y varios programadores que actualmente también están ahí como entre si se unen o no, pero bueno, también hemos hecho cosas con ellos. Morlan, por supuesto, que bueno, pues ya Irving ya platicó un poco del trabajo que ellos están desarrollando. Spaceship Labs, que también son unos colegas bastante interesantes, los invito a que conozcan todo el trabajo. Ellos, por ejemplo, no sé si conozcan el trabajo de Mejora tu Escuela, que ha desarrollado el IMCO. Bueno, pues los creadores de todo el sitio y de cómo estructurar la información, pues son ellos. Fundar, que bueno, pues es una organización que si ustedes no están familiarizados con los think tanks o con las ONGs, los invito a que lo hagan porque ustedes que están estudiando comunicación o ustedes que están desarrollando ciertas investigaciones, es muy importante asociarnos o unirnos con organizaciones no gubernamentales porque ellos no tienen ningún interés específico para desarrollar muchas de las investigaciones que ellos hacen
y es parte fundamental para todo el trabajo que nosotros como periodistas podemos hacer. Y también tenemos a Poder, que justo acabamos de lanzar un proyecto hace unos días con ellos, precisamente para abrir los datos de Compranet y de mostrar de otra manera la información que está de los contratos de las compras del gobierno, y que bueno, pues creo que los invito también a que lo vean, nos está quedando muy bien. Y bueno, todo esto para desarrollar todos estos gráficos que les comentaba. Tenemos desde las empresas del Chapo, temas como el lavado de dinero, la gente de que muere, el recorte del presupuesto que hubo en 2016, esta aplicación que les decía de los litros completos, un trabajo que hicimos a los 30 años del terremoto del 85 con Morlán, esto del futuro laboral que también lo hicimos con ellos para precisamente hacer como un poco las proyecciones, como hablaba un poco Irving. Hicimos un observatorio del Congreso. Claro, todos estos trabajos, y hace poco, hace unos meses tuve la ventaja de ir a Uruguay y me decía uno de los periodistas de allá, pero ¿cómo conectan la información para que se vaya actualizando en tiempo real con el trabajo de ustedes? Digo, es que no hay manera. O sea, por ejemplo, en el Observatorio del Congreso nosotros tenemos las asistencias de los legisladores, en qué comisiones están, cuáles han viajado, pero toda esta información, si no hay alguien que esté haciendo solicitudes de información, si no hay alguien que esté checando las páginas web del Congreso, no hay manera de cómo estar actualizando. Y esa información se tiene que estar actualizando de manera constante, pero si somos 2 personas, pues ahí les encargo, o sea, no hay manera. Entonces hay ciertas cosas que sí están ahí, pero sí hace falta pues ciertas actualizaciones que no se podrían hacer si no hay un equipo grande, robusto, completo y que entienda la dinámica de toda esta información que pues todo el tiempo se está actualizando. Entonces no es fácil, la verdad es que no es fácil, pero pues ahí lo vamos intentando. Y como les decía, ¿no? Los retos, ¿cuáles son? Pues el tiempo, que hemos aprendido con errores, o sea, pues ahora sí que hay cosas que de repente pues se nos van y tenemos que aprenderlas. Buscar mejorar las metodologías, porque como bien decían, las metodologías son muy importantes. Algo que me ha quedado muy claro y que admiro mucho en ese aspecto a mi colega Daniel Lizárraga, porque él ha aprendido a llevar la metodología a un extremo tal que no hay manera de que puedas tener quizás ciertos errores pues, que a veces se permiten en el periodismo, porque todo ya lo casaste, lo corroboraste. Y en el caso de el tema de periodismo de datos también es muy importante, porque un dato que no esté bien escrito, una base de datos que tenga un error pequeño, mínimo, sí te puede causar que tú estés diciendo algo que no es correcto, ¿no? Y en el tema de las infografías, bueno, también para muchos de ustedes que no estén familiarizados, ese es otro, digamos que timing que tenemos en contra a veces nosotros como el área, porque nosotros no solamente trabajamos para el tema online o para el tema de diseño web, para la plataforma online del periódico, también trabajamos para la versión impresa y muchas ocasiones, o prácticamente el 90% de nuestros trabajos, tienen una salida tanto en la versión print como en la versión online. Para que nosotros podamos salir en la versión online, muchas veces tenemos que estar acompañados de la versión impresa. Y para la versión impresa, créanme, es otro gran trabajo. O sea, porque ahí tenemos que estar trabajando con infografistas, con los diseñadores que maquetan las planas, con fotografía, con video, con el reportero que hace el reportaje, o incluso o sea, si yo misma lo hago, bueno, pues yo tengo que escribir el texto, editarlo, hacer el chequeo de que me lo revise otra persona que es mi jefe para que vea si está correcto o no, checar si la fotografía está correcta, los pies de foto, que no se repite. O sea, fíjate, Irving, ahí es contrario a lo que tú decías hace rato. Por cuestiones editoriales, no sé por qué, no me lo preguntes, pero no puedes repetir un pie de foto con relación a lo que trae el texto. ¿Por qué? No lo sé, pero es una cuestión editorial. Lo mismo nosotros tenemos que tener un gran reto para sintetizar y poner 3 cosas distintas, o sea, 3 cosas iguales de manera diferente. ¿A qué voy? Si tú en la infografía tienes una cabeza, no puedes repetir esas palabras en la cabeza del título, ni tampoco lo puedes repetir en el sumario. ¿Cómo logras eso cuando llevas una palabra, una investigación que tiene que ver, por ejemplo, con el agua, sin repetir la palabra agua 3 veces?
O sea, así de repente son los retos que tienes que buscar de qué manera no repetir 3 veces la misma palabra. Bueno, y obviamente desarrollar mejores interactivos. Esto es a lo que voy cuando me refiero al tema del impreso. Para hacer este trabajo en la versión impresa es un trabajo. O sea, esto fue mandarle los datos a los infografistas, platicar con ellos, pedirle al diario, a un diario, pedirle una doble plana, de verdad es muy difícil. ¿Por qué? Porque en el papel todavía, en los medios de comunicación, los impresos, el 90% todavía de los ingresos siguen siendo en el papel, en la publicidad. Entonces, el que yo pida una doble plana es prácticamente decirle al diario, te voy a quitar tu publicidad para poner mi trabajo. Entonces, eso es un gran logro. Para conseguir el espacio es un gran logro. Luego, para hacer la maqueta, para planear cómo vas a desarrollar el trabajo, cómo lo vas a mostrar con los infografistas y obviamente la información, bueno, pues es un trabajo. Y obviamente el otro trabajo es, pues, cómo lo vamos a visualizar. Y aquí, pues, ahora sí que quien se lleva las palmas es la gente de Morlan, porque todo este trabajo que están viendo, pues, es gracias a ellos, ¿no? Claro que fueron varias, pues, conversaciones que tuvimos, cómo llevar a cabo el proyecto, cómo desarrollarlo, qué cosas iba a tener, qué cosas no iba a tener, porque una base de datos como la que teníamos en el tema de los fideicomisos tenía mucha información y había que también descartar y que poder visualizar qué sí se podía y qué no se podía. O, por ejemplo, ya son casi 11:45 ¿y qué crees? Que hay datos que traen dólares y que no están en pesos, pero no dice eso en la base, sino que lo viene hasta abajo, en la parte más oculta de la base, dice que es en dólares, no que es en pesos. ¿Cómo haces esa proyección cuando son dólares hace 10 años, no con el precio del dólar actual? Entonces, tienes que empezar a hacer un ejercicio de si vas a deflactar, si vas a hacer diferentes proyecciones, si te va a cambiar la infografía, si te va a cambiar la visualización, cómo evitar que no sea tan complejo para que la gente lo pueda entender. Y el otro gran reto era que eran más de 600 fideicomisos y cada uno de esos fideicomisos tiene una visualización. Entonces, la verdad es que fue una mega chamba. Y creo yo que los expertos lo saben, que por eso fuimos uno de los finalistas del Data Journalist Awards, que es o sea, no es cualquier premio, la verdad, es que estuvimos concursando con los grandes del tema de la visualización de datos. Ahorita no recuerdo muy bien, pero creo que hasta estaba Quartz, estaba el Wall Street Journal, o sea, era gente con la que ya podíamos decir, nos estamos codeando con gente de las grandes ligas, ¿no? O sea, estamos, la verdad, muy contentos por este proyecto que pudimos desarrollar junto con Morlan y que, bueno, nos ha dado muchas satisfacciones. Este es otro de los proyectos que también nos dio este año una muy grata sorpresa, que fue ganarnos el premio Ortega y Gasset, y que pues para los periodistas a nivel internacional es uno de los premios más reconocidos, y también fue gracias precisamente también al apoyo de Morlan que pudimos ahí desarrollar este trabajo, porque cada uno de los mapas interactivos pues tiene, pues gracias ahora sí que a la forma de cómo se podía visualizar esta información. Porque no solamente, e insistiendo mucho en el tema de no solamente son datos, no solamente son cifras o números, son personas. Entonces, si estamos hablando de personas, lo que queríamos mostrar era por lo menos traer una historia por cada estado, que era lo mínimo que nosotros podíamos, digamos que darle a conocer a la gente, pues que de los más de 26,000 desaparecidos que hay, pues por lo menos traer una historia de cada estado del país. Y entonces eso lo hicimos, lo logramos afortunadamente. Obviamente ahí tuvimos un gran acompañamiento también del periódico, porque gracias a la infraestructura con la que cuenta el Universal, cada uno de los corresponsales del diario pues pudo enviarnos una historia, una fotografía, a lo mejor algunos nos enviaron un video. Y eso fue gracias, pues obviamente, a que pues, el diario cuenta con esta infraestructura. También pues tener la posibilidad de tener fotografías, video. Y el otro plus que tuvimos y que pues por eso precisamente fue reconocido este trabajo fue por el acompañamiento y la coordinación que logramos con el otro equipo de periodismo de datos que está en Colombia, que encabeza Gina Morelo, y que fue gracias a ella y a que nos pusimos de acuerdo que pudimos hacer este trabajo, digamos que espejo, en cuanto al tema de cómo reflejarlo, la información tanto de los desaparecidos en Colombia como de los desaparecidos en México. Entonces fue la verdad un gran trabajo. Yo los invito de verdad a que se den
10 minutitos a que echen ojo de cómo está el proyecto y de cómo está el trabajo, porque además el otro día estaba revisando cuánto es en información, son prácticamente 100 cuartillas de Word de todas las historias y de todos los textos y de toda la información que tiene el especial multimedia. Entonces sí es un trabajo que nos costó mucho, pero que nos dio grandes satisfacciones. Este es otro proyecto que, por ejemplo, hablando del tema de los financiamientos, de las becas, o sea, de verdad, ahí hay un gran mundo de información que nos permite hacer nuestros trabajos, así seas freelance, así seas empleado de un medio de comunicación, o sea, hay muchas formas de cómo allegarte de posibilidades para poder hacer este tipo de proyectos que pues a final de cuentas cuestan dinero, ¿no? Entonces, dentro del área de periodismo de datos, actualmente yo estoy junto con mi colega Daniela Guaso, que de verdad les recomiendo mucho su trabajo, síganla, ahorita al final les voy a poner el Twitter de ella también para que la sigan. Ella además tiene una gran ventaja, que ella empezó siendo periodista, pero ya se ha especializado tanto en el tema de datos que ha logrado pasar como digamos ese nivel de especializarse mucho en el tema de cómo analizar los datos, ¿no? Entonces, no le tiene la verdad que pedir mucho o nada a un economista, porque ella sabe trabajar en Excel, sabe trabajar en Access, sabe un poco de SQL, entonces tiene muy buen manejo de datos y eso le ha permitido desarrollar proyectos como este, por ejemplo, que se ganó una beca, Mike O'Connor, y gracias a esa beca pudo… les digo, Morlan son unos buenazos porque hemos hecho varios proyectos con ellos y este es uno de ellos, ¿no? Entonces, ellos lograron precisamente visualizar y darle la importancia que tenía el mostrarle a la gente cuántas mujeres están desaparecidas, tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México. Entonces, cuando ustedes entran al sitio, no sé si pueda entrar, ¿cómo entro al… Okay. Es que sí, o sea, de verdad, tarda un poquito en cargar, pero ahí está, o sea, se van mostrando cada una de las fotografías. Esto se logró gracias a estar capturando dato por dato de cada una de las fichas de CAPEA que tiene, pues obviamente, el sistema de CAPEA de la Ciudad de México. Entonces, ustedes recordarán que el sistema de CAPEA, pues no es obviamente Open Data, no son datos abiertos, son PDFs espantosos que están subidos en internet con todo y la ficha de la persona que está desaparecida y que cuenta con, obviamente sí algunas, por ejemplo en este caso no está la fotografía, pero en la mayoría sí están las fotos y están los generales de la persona que se está tratando de encontrar, ¿no? Entonces era un poco como incluso hasta una especie de homenaje para aquellas personas que están desaparecidas y sobre todo enfocándonos en el tema de las mujeres y ver cómo pues cada una pues es una persona, ¿no? Es un rostro, es una persona, son los datos que están ahí y obviamente acompañándolo pues de historias, una historia que bueno, pues que duele mucho porque además vemos que el tema de desaparecidos y en este caso específico desaparecidas toca a cualquier clase social en cualquier parte de la Ciudad de México y que encontramos que el único común denominador pues es un poco la indolencia de las autoridades, ¿no? Porque hay muchas mujeres que están esperando ser buscadas por las autoridades y a lo más que llegan las autoridades es a poner esta ficha en internet y no hay más. O sea, las autoridades no están ayudando prácticamente en nada, en casi nada, para buscarlas, ¿no? Entonces, pues también los invito a que lean este proyecto, que la verdad es que es maravilloso porque está mostrando una cruda realidad que tiene que ver con el tema de las mujeres. Y, por ejemplo, aquí estamos viendo, ¿no?, el común denominador de la mayoría de las mujeres que están desapareciendo y que, bueno, pues por lo regular siempre vemos que son las jóvenes, ¿no? Y bueno, regresando, bueno, como les decía, las grandes satisfacciones de todos estos proyectos son pues todos
se regresó al inicio, pero bueno, ahorita bajamos rápido. Son los premios que hemos obtenido, que obviamente no es algo que, bueno, no sé, que nosotros siempre decimos que no son los premios por los que trabajamos porque el lector, yo siempre he pensado que el periodista es como un servicio a la comunidad, ¿no? O sea, somos el medio. Y por lo tanto creo, o al menos yo siempre he pensado que una forma también de tratar de ayudar a la gente, tratar de resolver dudas, tratar de invitar a la gente a que sepa un poquito más, a que incluso sepa sus derechos, porque luego a veces ni siquiera saben que tienen derechos a muchas cosas que de repente no tenemos bien a bien ese conocimiento como mexicanos. Pero ¿en qué sí nos ayudan los premios? En visibilizar precisamente todo este trabajo que de repente la gente ni siquiera sabe que existe, pues porque está escondido ahí en una página de internet, porque pelearnos en estar en el home del Universal es muy complicado, porque pues tiene que ser a veces un trabajo de boca a boca, porque a veces no tiene el impacto como lo tiene a veces proyectos como el de la Casa Blanca. Entonces, creo que a pesar de que no son las grandes quizás revelaciones que pueden tumbar o que podrían tumbar a un presidente, como hubiera sido el caso de Casa Blanca, sí son proyectos que creo que valen la pena que sean vistos no solamente por nosotros como periodistas o estudiantes de comunicación, sino también por la gente que del día a día les serviría de mucho saber de este tipo de datos y de información, ¿no? Y bueno, hacia afuera del país, ¿quién está viendo nuestro trabajo? Pues redes también de periodistas que se dedican a este tipo de trabajos, a este tipo de proyectos, y que también los invito a que muchas veces entren a sus páginas, porque ahí vienen muchos tutoriales, noticias, hay newsletters a los que se pueden ustedes suscribir para tener más información que pueden ustedes allegarse de investigaciones periodísticas y de conocer un poco el mundo más allá de lo que a lo mejor nosotros como medios les podemos ofrecer también, ¿no? Y bueno, y aparte de todo, también damos cursos y talleres. La que está a mi lado izquierdo, esa es mi compañera Daniela Guaso, y estamos en un taller que dimos hace poco en la UNAM, y bueno, nosotras hemos dado talleres prácticamente, casi siempre los damos en conjunto, hemos dado con la Red de Periodistas de a Pie, con México Infórmate, dimos una charla en la UAM, hemos estado en el TEC, hemos estado pues en prácticamente muchas universidades, en la Carlos Septién. Entonces, bueno, pues si ustedes necesitan a lo mejor que les demos un entrenamiento o saber un poco más de herramientas o del tema de qué información hay más allá de lo que estamos haciendo nosotros como medio, pues ahí estamos a la orden. Y bueno, los integrantes que hemos estado en el área de periodismo de datos del Universal en estos 3 años, bueno, como les decía, bueno, yo empecé como la editora, Saúl Hernández, que es economista, él estuvo con nosotros un tiempo. Comenzamos con 2 reporteras que en un inicio eran practicantes, Catalina Lara y Magali Telles. Después llegó Daniela Guaso, que yo de plano le digo, eres una data journalist, porque no tengo una forma de ponerlo en español. En español, analista de datos se confunde mucho con pues los que nada más hacen como un análisis de datos muy somero, y no, ella ya está muy especializada en el tema. Obviamente Manuel Landa, que gracias a este financiamiento que tuvimos, que les decía en el año pasado, lo pudimos tener ahí como 6 meses arropado en nuestra redacción. Entonces fue un gran aprendizaje, porque era tener a nuestro lado a un aliado, parte del equipo de Morlan. Y bueno, y actualmente pues somos nada más Daniela y yo. Y bueno, la gran discusión, ¿no? Por un lado, el negocio de los medios, como bien lo decían hace rato, o sea, sí necesitamos más medios, necesitamos otros medios. Por otro lado, cómo contar los datos con historias y bueno, el tema de la ciencia de los datos, que es un poco a lo que se dedica Irving y Emanuel, y que bueno, a veces pareciera que está como muy hacia arriba, muy elevado, pero en realidad no. Lo que pasa es que es la forma en cómo lo muestras o en cómo lo revelas. Y bueno, yo siempre he dicho, pues no somos monedita de oro. Si quieren vernos, si quieren leernos, o sea, no somos, iba a decir algo, pero no, mejor he quedado así. No somos. Es que el tema de periodismo de datos a veces tiene sus pros y sus contras. Y, por ejemplo, hay un crítico muy fuerte, no tanto en contra de nuestro trabajo, sino de lo que hace, por ejemplo, el Universal en general,
que es ni es periodista, es ¿qué es Pepe Merino? Bueno, politólogo. Entonces, yo siempre digo, para todos hay y para todos los públicos hay, entonces, simplemente, como decían hace rato, vean quién está en Facebook, quién está en Twitter, quiénes son los lectores de Animal Político, de Aristegui Noticias, de Sin embargo. El promedio de lectores de todos los medios de comunicación en México en general, o sea, sigue siendo muy bajo. O sea, no es posible que en un país que somos casi 120 millones de personas, o sea, el periódico que más se lee en línea, que es el Universal, solamente tiene más o menos promedio 1 millón de lectores. O sea, es 1 millón de visitas diarias quizás, pero contrastado con 120 millones de personas, pues, o sea, y aunque dijeras, bueno, la mitad de ellas tiene internet, la mitad de ellas sabe, a lo mejor está en una edad en la que puede entrar a internet, pero aún así es muy poco, o sea, es muy, muy poco. Y bueno, ¿y a quién le interesa tu producto, no? O sea, ¿para quiénes estás o a quiénes le quieres llegar? Y lo que siempre decimos, los datos sin historias, pues no, ¿no? Y bueno, ya esto ya es como ya un poco más otro rollo de cuánto tiempo tardas programador en hacer un trabajo, migrar la información, cómo tratar los datos y la metodología, ¿no? Y cubrir las necesidades. Estos son como preguntas que a veces nos hacemos precisamente para… porque siempre me preguntan, ¿y cómo empiezas a hacer un trabajo, un proyecto? Y en función de qué comienzan sus proyectos. En función de preguntas simples, de conversaciones, de no estar hablando todo el tiempo con periodistas, porque eso es creo que lo peor que le puede pasar a un periodista, estar siempre juntándose y hablando con puros periodistas es lo peor, no se los recomiendo. O sea, sino hablar con el que volea los zapatos, con la señora de la esquina, con la que va a nuestra casa a ayudarnos a hacer cosas. O sea, con toda la gente puedes encontrar tema y puedes ir como siempre más allá de lo que te dan incluso en la misma universidad, ¿no? Entonces, es siempre estarse preguntando, ¿no? Y bueno, insistir y reconocer nuestros errores y juntar a gente para que haga cosas. O sea, yo siempre he sido como muy fan de estar siempre juntando así de, ay, sí, vamos a ser amigos y todos seamos amigos y aunque tú seas físico y yo sea periodista, pero podemos ser amigos porque podemos hablar el mismo idioma. Finalmente, tú también comes y tú también vas al baño y tú también necesitas ganar dinero, ¿no? Entonces, son cosas que nos hermanan y necesitamos comunicarlo, ¿no? Bueno, y este último punto sí es muy importante porque, digo, no es tanto así de no creas en el gobierno, pero siempre hay que testear y chequear los datos que nos dan, porque luego a veces son como muy complicados, ¿no? De repente te dicen una cosa y tú ves la realidad y es otra, entonces siempre hay que estar checando la información que nos dan. Y bueno, esto que siempre les digo, ¿no? Que se me sale a mí de las manos y que no está a mi alcance, ¿no? Los salarios, no sé si ustedes sepan, pero la triste realidad a la que se van a enfrentar cuando salgan de la licenciatura es que el promedio de los salarios en los periodistas no es de más de 6,000 pesos al mes. 6,000, 8,000 pesos es el promedio que gana un reportero en un medio de comunicación, y si a eso le añaden que tiene que estar trabajando en promedio 12 horas diarias, pues prácticamente está muy desincentivado querer hacer algo más allá de lo que es la nota diaria. El tema de la publicidad oficial, porque hay que reconocerlo, todavía los medios de comunicación siguen viviendo de ella, o sea, prácticamente la mayoría. Entonces, la pregunta sería… y que por eso entonces ya nos ponemos, nos salimos, no dejamos de leer los medios, o sea, ¿qué hacer, no? Es complicada esa pregunta. Pertenecer o no a una marca, el tema de las publicaciones programadas, que ese es otro tema con las redes sociales que a veces nos enfrentamos mucho y que de repente quisiéramos no tener que tener esa obligatoriedad de tener que estar poniéndolo todo el tiempo en Facebook y en Twitter, porque a veces la gente tampoco entiende, o por un comentario que haga alguien, ya se vuelve Satán y ya valiste. Y no sé, el tema de los troles, ¿no? Que es un poco lo que les digo. Y bueno, los recursos, ¿no? Y pues ya, sería todo de mi parte. Muchas gracias. Iniciamos la ronda de preguntas. En este caso haremos una descripción. Haremos 3 preguntas. 3 preguntas nada más. Si no me allá atrás. ¿Y si no? Pues ya.
¿Y si no hay? Pues ya. Tengo que llevar mi coche. Lo que no quiero es que llueva. Se ve bonito el día, ¿eh? A la sombra se ve bien el día. Sí, ¿verdad? Yo espero. Hola, gracias por tu ponencia por acá. Mi pregunta va un poco en el sentido de, bueno, también hace un momento Irving nos mencionaba que una de las opciones para hacer esto cada vez más común es pues seguir trabajando y trabajando, ¿no? Pero ¿cómo puedes convencer a los jefes, a los directivos de que esto es importante? Por ejemplo, yo trabajé en la jornada Aguascalientes y ni pensar que pudiéramos hacer algo así, o sea, porque el tiempo te come, porque ocupa mucho espacio, por mil cosas, ¿no? Y después estuve trabajando en una revista y se hacían intentos pues un poco fallidos, pero ¿cómo convences a quien invierte de que es una necesidad y de que debe de generarse un equipo? Porque la verdad pues suena desalentador que nada más sean 2 personas en el Universal, ¿no? Entonces no sé cómo podemos los periodistas tratar de convencer a la gente y a quienes están al frente de los medios. Cómo, gracias, la forma en cómo se comportaban, ¿no? Y entonces yo dije, bueno, no le tengo que preguntar a él, se lo puedo hacer a través de una solicitud de información, y así poco a poco fui dándome cuenta de que para mí era algo más benéfico que incluso hacerle la entrevista banquetera, pero tenía que invertir más tiempo, entonces me tenía que organizar, por lo menos me tenía que dedicar 1 hora de la semana para hacer mis solicitudes de información, para checar las respuestas, para irme especializando un poco más en ese tema que a nadie más le interesaba y a todos les daba flojera. Al paso de los años, creo que no me equivoqué y creo que ahora es una herramienta indispensable, no solo para los periodistas, que era lo que decíamos hace rato Yosune y yo, sino para cualquiera. Incluso, si ustedes se fijan en las estadísticas, los empresarios son los que más preguntan, porque a ellos les conviene saber. Entonces, pues no, yo creo que el resultado que hemos dado o los resultados que tú puedes dar con todo lo que haces, pues es un poco como la respuesta a decirle al otro, tienes que creer en mí porque mira, yo te estoy dando este resultado. Entonces, por ejemplo, si Daniel no hubiera invertido tantas horas y tanto tiempo en la Casa Blanca y tantos meses, quizás hubiera aceptado que Carmen Aristegui le dijera, ya, publiquemos lo que tengamos. No, espérate, porque cuando saquemos esto, va a valer la pena. Entonces, son esfuerzos que hay que hacer, pero uno mismo, y hay que hacerlo por uno mismo, no por, ay, si es que la empresa me va a dar más. Las empresas nunca van a ver por ti, o sea, no. Y yo quiero mucho al Universal, y me ha dado mucho, pero siempre, o sea, hay que tener en mente que uno nunca es indispensable, ¿no? Entonces, es convencerse uno mismo de que tienes que dar algo más de lo que puedes ya dar, ¿no? Es eso. Hola Lilia. Hola. Oye, básicamente es una pregunta sobre tu actividad como periodista, periodista de datos, porque ser editora te lleva un tiempo. Y la pregunta va, además de hacer periodismo de datos, también tienes que entregar tu destajo de notas diarias, porque si no, por eso sería más bien un día de tu andar como periodista de datos, porque además te tienes que ir. Sí, no, pues afortunadamente ya esa etapa creo que ya medio que la he logrado superar. No dejo de ir todavía a conferencias de prensa porque me gusta precisamente ir como de viva voz para conocer las cosas como están discutiéndose.
no dejo de ir a la calle, no dejo de reportear, no dejo de hacer entrevistas, o sea, sigo siendo como pues, periodista, ¿no? O sea, me gusta ir a la calle, pero sí, siendo editora, pues sí tienes que estar un poquito más del otro lado, o sea, más en el escritorio. Ahora, yo no sé todo, no puedo hacer todo y efectivamente, precisamente por eso me he allegado de gente que sabe hacer cosas que a lo mejor yo no sé. Yo soy muy buena para hacer solicitudes de información, para saber dónde buscar la información, soy muy buena, creo yo, para saber a lo mejor hasta incluso qué foco darle a ciertos datos, a ciertos temas o a ciertas investigaciones. Pero, por ejemplo, yo no soy economista y cuando empecé con Saúl, yo sabía que él podía hacer el análisis de una base de datos en media hora, cuando yo me iba a tardar un día. Entonces, creo que ahí es un poco el allegarte de gente que sabe hacer las cosas y sabe hacerlas bien. Y efectivamente, a veces sí te tienes que envolver un poco en la burocracia, pues no hay de otra cuando estás dentro de un medio y sobre todo tan grande como es el Universal. O sea, todos los días yo, por ejemplo, tengo que entrar a una junta editorial para ver cómo están las cosas, tengo que hacer mi planeación para ver, todos los jueves de cada semana se venden los trabajos de periodismo de datos y de periodismo de investigación, que es otra de las áreas del diario, que venden trabajos como digamos más trabajados, más pausados, y obviamente voy trabajando. Nosotros procuramos, aunque somos dos, siempre procuramos entregar un texto a la semana, siempre procuramos traer un interactivo por lo menos una vez al mes y trabajos grandes o de largo aliento cada de 3 a 6 meses. Pero sí es mucha planeación, aunque yo les digo que yo soy un caos, pero dentro de mi caos tengo mi orden. Siempre tengo así papeles, siempre tengo 20,000 alarmas en mi teléfono, tengo así post-its en todas partes, pero siempre estoy como pensando, incluso hasta en el ir más allá de, sí estamos haciendo ese trabajo, pero podemos hacer este que viene, porque viene tal fecha, viene tal cosa. Es como estar siempre, pues no sé, como, yo creo que todo esto surge de que te gusta hacer lo que haces. O sea, si no te gustara, pues serías un burócrata de oficina, ¿no? Pero bueno. Hola, buenas tardes. Hola. Yo soy físico y no estoy peleado con ningún periodista ni con ninguna profesión. No alcancé a escuchar toda tu plática, pero me llamó mucho la atención el periodismo de datos. Obviamente tú hablaste un poquito sobre la ciencia de datos. La ciencia de datos es muy extensa. Sí, no, y también hablaste un poquito del área digital. Por lo tanto, hay un profesional que se dedica precisamente al área digital, porque en el Internet todo se puede medir. Y si tú lo mides y ves las estadísticas y le das valor a esos datos, probablemente vas a conseguir más lectores, ¿sí? Porque vas a ver qué público es el objetivo. O sea, bueno, de acuerdo a los objetivos de la organización, tú vas a segmentar y vas a decir, a este público le interesa esto, a este otro le interesa esto, ya sea por zona geográfica, por edad, por idioma, etcétera. Obviamente tú dijiste, no lo puedo hacer todo. Entonces, se buscan aliados en ese sentido, que nos puedan contribuir y hacer más interdisciplinario nuestro trabajo. Y por lo tanto, bueno, yo soy analista digital, por eso lo digo. ¿Por eso? Yo también puedo compartir cosas de ese estilo, porque soy una persona multidisciplinaria. Entonces, me llamo Francisco, estoy aquí en posgrado. Perfecto. Aprovechando el comercial. Ahorita me das tus datos. Sí. ¿Y qué es lo que han hecho en esta parte de la analítica digital, tanto en la página en el portal del Universal como en la página de Facebook? Sí, justo ahorita tenemos como 2, 3 meses, no, un poquito más, como más de 3 meses, que se incorporaron 2 personas que yo creo que eran indispensables para el periódico en general, que era una persona que se encarga de medir métricas, así tal cual, de todo el sitio web, y otra persona que se encarga de hacer el análisis y el empuje y la conexión de las secciones con el tema de las redes sociales. Pero antes de eso, o sea, sí estaba como un poquito desordenadito el asunto. Entonces, y además entramos como en una especie de hoyo negro porque hubo un cambio de migración de toda la información que existía bueno, no solo de periodismo de datos, sino de general de todo el periódico, porque se cambió de página web. Entonces, me imagino que tú te entenderás que cuando migras de una página a otra con tanta información que ya tenía el sitio, bueno, pues fue así como medio, digo, no sé si decir caótico porque pues obviamente mis jefes me matarían si yo dijera eso, pero
Simplemente es un gran trabajo que lleva una cierta complejidad y que a la hora de hacer las métricas, pues obviamente se van como un poco bajando, pero al mismo tiempo tienes como otra brecha, un salto hacia arriba que es precisamente porque la gente quiere ver el nuevo sitio, ¿no? Entonces, sí, hay unas personas que están encargadas de ello. Es complicado porque, por ejemplo, nosotros como periodismo de datos, somos los que más jalamos tráfico en cuanto a temas visuales, o sea, que la gente le da clic para entrar al sitio, pero no pueden entrar desde el home del periódico porque no encuentran el sitio. Entonces, tenemos ese timing en contra, ¿no? Entonces, es como un poco trabajar mucho. Nosotros, todo lo que subimos a redes sociales es como muy bien masticado, muy bien, la gente, tenemos más entradas o más clics por el lado de las redes sociales que por el lado del home del periódico. Entonces es como un poco estar como trabajando en esa área. Y sí tenemos nuestras estadísticas y nuestras métricas. Por ejemplo, ya no se los puse, pero hay temas que son súper chistosos porque hay notas que tienen varios años ya que se publicaron de nuestro sitio, pero que, insisto, tienen que ver con el lado más humano, que es el que necesita la gente, o que es como una cosa de servicio social. Publicamos un tema que era sobre las inmobiliarias que más defraudan a los compradores que pues, van a comprar un departamento o una casa. Y ese es uno de los trabajos que tiene más clics de nuestra parte, porque la gente quiere saber en qué inmobiliaria no comprar una casa o un departamento. Pero esa nota ni siquiera está en nuestro sitio ya, o sea, en el actual, estaba en el anterior. Pero ¿qué pasa? Y que ahí también hay una gran discusión y que yo hace poco fuimos a Google y ahí hay una gran discusión que tiene que ver con otro tema, que es el tema de las URLs y de que te castiga Google si la misma cabeza y la misma URL se duplica en otro sitio. Y el timing que tiene en contra el periódico es que, es el en contra y a favor. El periódico tiene una agencia de noticias que le vende los contenidos a muchos periódicos a nivel local en todos los estados. Entonces, si el Universal subió su contenido o el de periodismo de datos a las 4 de la mañana, porque a esa hora es a la hora que se sube la información del periódico impreso, nosotros ya tenemos nuestra URL y somos felices. Pero ¿qué tal si la agencia le vendió esa misma nota al noroeste de Sinaloa? Ellos suben la información hasta las 6 o 7 de la mañana y entonces la URL mía no se ve. La primera que saca el buscador de Google es la última que se subió y la última que se subió es la del noroeste, no la mía. Entonces es estar también luchando hasta en contra de los mismos buscadores como en el caso de Google, que dijeron que eso lo iban a hacer, lo iban a analizar para cambiarlo y bla, 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 pero pues es complicado. Bien, con esto cerramos ya este apartado. Le agradecemos a Lilia, le entregamos un pequeño reconocimiento de parte del programa de maestría de MADIC y de la UAM Coajimalpa. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Los invito a seguirla, aquí está su cuenta, creo que es importante seguir en contacto con ella y con sus compañeros de este trabajo destacado y pionero que están haciendo sobre periodismo de datos. Gracias. No, gracias a ustedes.